Continuamos y es momento de la entrevista cuando son las 7:57 de la mañana. Vamos a tratar un tema importante y es que sabemos cómo ha afectado al consumidor el precio del combustible y recientemente el alza en el precio de los hidrocarburos en Guatemala. Se ha sentido en esta semana, los incrementos pues son bastante notorios, pero ¿qué hay del transporte marítimo y del comercio que depende de este mismo transporte que también pues obviamente se ve afectado por este tipo de incrementos y de las consecuencias del conflicto ruso-ucraniano? Hoy nos acompaña la doctora Katerina Uskovic, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en Perú, ingeniero Manuel Garín Alemani, director del Desarrollo de Negocio Internacional de la Fundación Valencia Port, y Omar Ricardo Barrios Osorio, presidente de la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta ocasión. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, Joaquín. Muy bien, gracias. Muy contentos en Guatemala. Sí, Joaquín, buenos días. Muy feliz de estar aquí en vuestro país y muy feliz de haber sido invitado a esta charla. Un gusto volverte a saludar y a toda la audiencia. Estamos aquí para servirles desde la Comisión Portuaria Nacional. Coménteme, doctora, comenzando por usted, ¿cuál es la importancia, digamos, para que nuestra audiencia comprenda de la magnitud de países como Guatemala, que dependen muchísimo del comercio exterior? ¿Qué impactos tiene las circunstancias actuales en el precio del petróleo, por ejemplo, sobre el comercio marítimo, y cuál es la importancia de este? El comercio marítimo se dice que es el alma del comercio mundial, porque más del 80% de las mercancías que importamos o exportamos se mueven vía marítima. El hecho de que haya una alteración, y puedo poner un ejemplo que nos ha tocado a todos, como la pandemia de COVID-19, que generó los cierres de fronteras y puertos, y estuvimos por mucho tiempo desabastecidos de implementos mínimos de salud como tapabocas, mascarillas, remedios. Nos dimos cuenta de la importancia que es transportar los productos por mar. Un conflicto armado como en estos momentos se está viviendo en Europa entre Rusia y Ucrania definitivamente nos toca a todo el comercio internacional. Primero, porque lo que va a pasar rápidamente, como lo acaba de mencionar Joaquín, es el incremento del costo del petróleo, y luego lo que se van a incrementar van a ser los fletes marítimos, que ya venían incrementados por el tema justamente del COVID-19, las restricciones que se puso, el exceso de carga almacenada, contenedores sin moverse en varios puertos, originó ya una crisis en el transporte marítimo mundial. Yo creo que lo que está pasando lamentablemente ahora va a tocarnos, a pesar de que estamos lejos, de alguna u otra manera. Más pronto que temprano, y sobre todo el tema de los combustibles, como lo mencionó Joaquín, es algo que nos va a repercutir. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues este comercio marítimo para Guatemala ha sido muy importante. Hay quienes mencionan Guatemala podría ser incluso un hub de Latinoamérica del comercio de la vía marítima. Ingeniero Garín, ¿usted opina qué tiene que hacer la región Guatemala, Centroamérica, Caribe para aprovechar el comercio marítimo en la región y no ser lo opuesto, caer presas de la inflación y del alto costo, y que eso venga a afectar la socioeconomía nacional? Muchas gracias, es una pregunta interesantísima. Lo primero que tiene que hacer tanto el pueblo guatemalteco como el gobierno y las instituciones, sobre todo las portuarias, es creérselo. Es decir, creerse de verdad que ellos pueden ser alguien importante. Porque en el mundo portuario hay mucha competitividad, y el país que triunfa en la región, al final triunfa de verdad y triunfa en cifras. Entonces, ¿qué es importante? Pues la competitividad es muy importante, las infraestructuras, pero estamos en el siglo XXI y hoy en día, para competir y para ser más avanzado, es muy importante lo que es la transformación digital de todos los sistemas portuarios. Y es ahí donde yo creo que Guatemala y su sistema portuario nacional tienen una gran oportunidad de poder diferenciarse de los demás, y tienen una gran oportunidad de ser un hub logístico en la región, tanto en la parte Atlántico como en la parte Pacífico. Y es el momento. Y hay que tener en cuenta que donde hay un hub no suele luego haber dos. Es decir, que el primero llegue
llegará con más fuerza. Luego pueden hacer otro, puede hacer un poco de competencia, pero en esto de los puertos la experiencia nos lo dice. El que llega primero y golpea primero, pues golpea dos veces. Entonces yo creo que con un buen programa de transformación digital portuaria, creo que Guatemala avanzaría a nivel portuario muchísimo. Muchas gracias por su respuesta. Presidente Barrios, ¿qué debe de hacer el puerto guatemalteco o el sistema portuario nacional para esta competitividad? Recientemente se ha hablado mucho de la infraestructura y es que los puertos de Guatemala no reciben mantenimiento desde que fueron construidos. En México se están remozando puertos, también en El Salvador. ¿Qué está haciendo Guatemala al respecto? Bueno, Joaquín, y todos tienen que tener presente, sobre todo la audiencia, la importancia que representan los puertos en Guatemala. El televisor, la computadora, el teléfono móvil, donde nos estén oyendo y viendo, van a tener presente que vino por mar. Y por eso es que tu pregunta es relevante, porque ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como administradores gubernamentales, como sector privado para mejorar esas infraestructuras portuarias? Tenemos que revisar el modelo, Joaquín. Tenemos un modelo de sistema de administración portuaria de hace más de 70 años, un modelo que se construyó en una situación que vivía Guatemala totalmente distinta a la de ahora. Tenemos que actualizar toda nuestra legislación, tenemos que darle facilitación a los administradores portuarios, involucrar más al sector privado. Realmente el sector privado ha demostrado en América Latina y en todo el mundo que son eficientes en muchas de las actividades que se realizan. Eso, por supuesto, no significa privatización, ni significa que el Estado abandone sus obligaciones en administración portuaria, todo lo contrario. Necesita el Estado también tener autoridades gubernamentales más competentes, con más capacitación. Es una integridad completa y sumado a lo que bien señalaba el ingeniero Garín sobre digitalización y pues la experta que es la doctora Uskovic en el tema internacional, porque este no es un tema solo de ver al buque atracar en nuestro muelle, esto es un tema internacional, estamos interconectados con todo el mundo, así que hay que hacer muchos cambios, pero hay que hacerlos ya, no se puede esperar mucho más tiempo, Joaquín. Así es, hay que hacerlo ya. ¿Qué legislación, doctora, internacional podría apoyarnos a Guatemala para pues subirnos a este sistema internacional y ser competitivos? Los convenios internacionales son una necesidad que nace en el comercio. Desde que el hombre se lanzó al mar para movilizarse o movilizar carga de un lado a otro, el mar se consideraba como mar de todos, hasta que aparecieron las ciudades-estados y comenzaron como a hacer sus pequeños polis o sitios donde ellos administraban y se creían dueños del mar. De esta manera, con los usos y costumbres, hubo variación en distintos lugares y se dio la necesidad de uniformizar. Yo creo que tanto Guatemala como la mayoría de países iberoamericanos está contribuyendo con los grandes organismos internacionales que redactan los convenios que nos ayudan a regular estas relaciones entre estados, entre particulares y el Estado con relación al transporte marítimo de mercancías. Es importantísimo que las reglas de juego estén claras. En un país donde no hay seguridad jurídica de qué es lo que va a ocurrir, no se suscriben convenios que te ayuden a fortalecer desde dentro instituciones que podrían mejorar. Se pueden copiar estos modelos y a la vez suscribir convenios que nos ayuden a ser competitivos. Guatemala está en un momento, como lo he dicho hace un instante el doctor Omar, que es importantísimo que tome la decisión de un cambio a la globalización, a la modernización, a la automatización que mencionó el ingeniero Darín, a verse más competitivos para mejorar su comercio internacional. Cuanto más barcos entren trayendo y sacando mercadería de este país, va a haber ingreso de divisas, va a haber mayor posibilidad que el Estado pueda invertir en lo necesario para que los países funcionen. Entonces, los convenios son imprescindibles. Y Guatemala aún le quedan algunos por suscribir, según entiendo del doctor Barrios, y muchos países americanos estamos en camino a suscribirlos y a ser parte de este mundo global donde los convenios buscan armonizar, uniformizar y ayudar a que todo funcione de manera correcta. Muchas gracias, ingeniero Barrios. ¿Usted cree que Guatemala está
pues es partícipe de los convenios o tiene que extender más la mano e informarse más de este tipo de convenios para obtener sus beneficios? Bueno, sí, nos hace falta todavía cumplir muchas obligaciones internacionales. Estos convenios, como el comercio marítimo internacional, es una vinculación. Quiero que se imaginen todos como un lacito o un hilo. Nos estamos comunicando con España, con Estados Unidos, con El Salvador, con todo el mundo. Todos estamos obligados a cumplir esas obligaciones que hemos trazado para que este comercio pueda incrementarse. Esas obligaciones internacionales están plasmadas en los convenios. Por ejemplo, tenemos el convenio de facilitación 65, que es el convenio de Organización Marítima Internacional, que somos el único país de Centroamérica que no lo ha celebrado todavía, no lo ha incorporado, pero está precisamente Relaciones Exteriores en ese trámite. Sí tenemos que involucrarnos más, tenemos que capacitarnos más. Ha habido una ausencia en la parte legal enorme en el tema marítimo portuario, que pues por instrucciones del presidente constitucional, doctor Yamatei, estamos cumpliendo desde la Comisión Portuaria Nacional en impulsar también, en fortalecer a través de los expertos con los que contamos en este tema. Pero sí nos faltan, y más que nos falten, también tenés que tener en cuenta que hay convenios que hemos celebrado que no hemos implementado, que no hemos logrado incorporar adecuadamente a nuestro sistema. Y aunque los puertos van muy bien, vamos aumentando la carga, vamos aumentando la recaudación tributaria, ha mejorado muchísimo, podríamos estar el doble de mejor si realmente hacemos esa reestructuración consciente entre todos los sectores. Muchas gracias, ingeniero Arín. ¿Usted opina que Guatemala, pues al incurrir en este tipo de convenios, ponerlos a la práctica y también sumarle a esto la automatización, en qué plazo de tiempo pues podríamos ver beneficios palpables del crecimiento del sistema portuario nacional? Es bastante sencillo. Es bastante sencillo porque no es nada nuevo, es decir, no vamos a inventar la rueda. Lo que se va a hacer es, o lo que se debería hacer es trasladar a Guatemala las mejores prácticas que otros puertos o sistemas portuarios nacionales de otras regiones o de otros países han pasado antes. Entonces, más o menos, estamos hablando de un periodo entre 7 y 8 meses, lo que se tardaría en hacer todo un diseño previo, todo un estudio para implementación luego de pues todas las tecnologías que lleven a que los puertos guatemaltecos adopten un modelo de gestión tipo Smart Port y trabajen bajo el parámetro de lo que se llama Port Community System, es decir, conectando a toda la comunidad portuaria bajo una misma plataforma electrónica. No es fácil, se requiere mucha voluntad, se requiere de la complicidad de todos los organismos públicos, privados, de los sindicatos, de la aduana, es decir, todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo. Y no es tan difícil que se pongan de acuerdo porque al final es una metodología donde todos ganan. Y cuando todos ganan, las cosas son fáciles de hacer. Entonces, lo que yo le digo, yo creo que unos 7 meses desde el momento del comienzo podría haber ya una base tecnológica suficiente como para luego empezar una implementación. Pero hay que hacer antes un estudio previo, es necesario. Es como cuando uno va al doctor, tiene primero que decirle cómo está para luego ver qué tiene que mejorar. Muchas gracias, ingeniero. Doctora, ¿usted cree que también la socialización o la divulgación de esta información es importante para que la población en general se entere? Se mencionaba que Guatemala tiene que creerse esta situación en que cuenta con un sistema portuario que se puede llevar o exponencializar en materia de beneficios. ¿Qué mensaje le damos a la población para que también se involucre en ese sentido? Mira, yo pienso, Joaquín, que es muy importante que la población, no solo el señor del día a día, sino todos los gremios relacionados al transporte marítimo y portuario se involucren, ya sean agentes de aduana, agentes portuarios, los mismos navieros, los mismos consumidores finales, todas las asociaciones que involucran importadores y exportadores, las cámaras de comercio, de alguna manera tienen que buscar divulgar los beneficios. Y como acaba de decir el ingeniero Darín, ahí no se inventa la rueda, se pueden voltear a la derecha y a la izquierda y ver experiencias exitosas en muchos países iberoamericanos y europeos sobre todo, pero en el caso concreto de mi país, yo les digo, yo viví de dentro de la reforma portuaria, desde la redacción del sistema, de la Ley del Sistema Nacional de Puertos hasta la implementación, y ahora la diferencia es abismal.
tener las reglas, como dije, de juego claras, de alguna manera te hacen que las cosas funcionen mejor. Es como un engranaje que a la vez, cuando tú tienes las reglas seteadas o predeterminadas, es más fácil desarrollarlo. Obviamente, al principio hay un poco de reticencia, hay un poco de incomodidad, estás acostumbrado a un sistema que crees que funciona perfectamente, pero luego cuando haces comparaciones, y las comparaciones son odiosas, te das cuenta que antes estabas trabajando en la época de las cavernas y ahora ya estás en la digitalización. Como decía, ya estamos una nueva tecnología, somos un nuevo grupo, ya no somos, los millennials se van a hacer cargo de todo esto, ya no nosotros directamente, pero la implementación va a ser más fácil. Yo creo que el canal de información al público a través de gremios relacionados a la industria es lo más importante para que esto tenga éxito. Muchas gracias, presidente Barrios. ¿Usted cómo ve pues en la ejecución que se llegue a tener esta transformación portuaria a nivel nacional? ¿Qué retos en el hemiciclo parlamentario, entre otras cosas, afrontaría la comisión y este tipo de propuestas? No está con... Creo que no está. Omar, está silenciado. Gracias. Ahí estamos, gracias. Aquí en la emoción de poder comunicar las ideas. Pues te decía en mi respuesta en off y ahora ya sí en on, que realmente lo que debemos buscar nosotros es esa ruta de planificación. Ya lo han dicho nuestros interlocutores, no se está inventando nada. Ya la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de Estados Americanos ha dado una ruta. Cualquiera puede entrar en internet a ver cómo se diseña un modelo portuario, cómo se desarrolla una legislación portuaria. Tenemos los modelos de Colombia, de Perú, de Ecuador. Tenemos excelentes modelos que seguir. Ya lo decía la doctora Buscovic, uno mira a la derecha, a la izquierda, hacia donde vea hay modelos. Somos el último país en Centroamérica y ya quedan solo 2 o 3 en toda América que no hemos legislado para poner en orden el sistema portuario nacional. Se han intentado iniciativas, Joaquín, se han presentado, pero estas todavía no habían cumplido realmente con analizar a profundidad nuestro modelo. Tenemos que entender por qué Guatemala tiene un modelo portuario donde los puertos son estatales, administran el bien estatal, prestan los servicios estatales y ha costado la tercerización. Y aquí también tienes que tomar en cuenta que los puertos en todo el mundo enfrentan retos no portuarios. Retos no portuarios es que tenemos que enfrentar narcotráfico, terrorismo, contrabando aduanero. Son cosas que a los puertos no les tocaría a los administradores portuarios tener que enfrentar, pero son una realidad del día de hoy. Entonces hay grupos de poder, grupos de presión que se han enquistado durante décadas dentro del sistema y que tú vengas a decirles, miren, vamos a poner orden, vamos a emitir legislación, vamos a digitalizar. Obvio que van a haber muchos quienes van a obstaculizar y van a querer ponerle trabas a todo este proceso, pero es que es una obligación, Joaquín. Realmente el compromiso que asumió el doctor Yamatei, la Comisión Portuaria y todos los que integran Junta Directiva, en especial las autoridades aduaneras que han estado en el día a día por querer mejorar nuestro sistema, es relevante. El sector privado se ha involucrado, pero sí se tiene que trabajar en conjunto, llevar un buen insumo, un buen instrumento, un buen documento llamado anteproyecto de legislación que permita hacer entender a todos, en especial pues orientar a los parlamentarios sobre cuáles son los beneficios de dar ese cambio total, dar esas reglas claras que son tan necesarias en el país. Vamos a ver más adelante, si da tiempo, estamos hablando que más del 60% de la recaudación tributaria sucede dentro de los puertos, es decir, que los recursos que Guatemala capta para lograr cumplir sus finalidades de educación, de salud, de extender los servicios del Estado, han pasado esos insumos a través del comercio y tenemos que facilitarle a los empresarios, tenemos que facilitarle a los comerciantes, tenemos que facilitarle a los navieros, a los buques, ese comercio, porque ahí sí que ganamos todos, como bien decía el ingeniero Garín, si nos coordinamos, pero que el reto más grande es ponerle orden de una forma sensata, transparente, para que estos grupos que obvio van a bloquear y tienen el derecho también a manifestar su rechazo, su idea de forma ordenada, de forma legal, en una discusión,
técnica, científica, en una discusión legal con fundamentos, es un reto que tenemos que enfrentar y lo vamos a hacer si recibimos el apoyo necesario de toda la sociedad, porque son los principales beneficiados. Ya no tienen que ver, yo quisiera cerrar esta respuesta con que la gente ya no tiene que decir vamos al puerto. Yo siempre le digo a los amigos, cuando yo les digo yo voy a ir al puerto, yo les digo, yo sí voy al puerto a trabajar. Nosotros decimos vamos a la playa, decimos en otro país, pero como seguimos en Guatemala diciendo vamos al puerto, pues quiero que sienta toda Guatemala que los puertos son suyos, son de utilidad social, son para que todos se involucren en el conocimiento. Y para eso la Comisión Portuaria Nacional está abierta, está el sitio web, estamos documentando todo, haciendo una transformación de la institución para que todos puedan tener acceso a lo que es de todos los guatemaltecos, su sistema portuario nacional. Presidente Barrios, quisiera preguntarle, la comisión apoya el proyecto reciente de mantenimiento que se pretendía hacer a Puerto Quetzal. Sabemos que por un tema de asolve, la arena ya está entrando en la dársena. Y bueno, si hablamos, como lo decía la doctora, de ver a la izquierda, ver a la derecha y tener proyectos de donde ya podemos recibir una mejor orientación, pues vemos que el puerto Cortés en Honduras por lo menos ya recibe buques Panamax más grandes. El puerto también en Acajutla, El Salvador, ya tiene un proyecto de modernización en su infraestructura. Pero la infraestructura de los puertos guatemaltecos, digamos, está un poco estancada y en riesgo de un colapso debido a el poco mantenimiento que se le ha dado. ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa que quedó estancada para ampliar la capacidad comercial de los puertos de Guatemala y después tal vez hablar de la digitalización? Pero ¿qué pasa si la infraestructura física está comprometida? Correcto. Bueno, vamos a ir por partes ahí. Primero, tienes toda la razón. Nuestros puertos más importantes en la costa del Atlántico fueron construidos en los años 50 del siglo pasado, la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla, y en Quetzal en los años 80. En esa época, tener una profundidad de 11 metros era una profundidad buena, increíble, buena para el comercio. Hoy en día tienes que tener mínimo una profundidad de 16 metros. Los buques que vienen a Guatemala son de calado según la capacidad que tengan. Entonces, si tú tienes poca profundidad, vas a recibir barcos de poca capacidad y eso atrasa más el comercio. No podemos atender buques Panamax y Post-Panamax, con excepción en la terminal de APM, que tiene una profundidad de 14 metros. Entonces, nuestros puertos están en riesgo de quedarse con falta de competitividad en cuanto a los buques que van a recibir. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Pues se han realizado muchos procesos, muchos planes maestros, muchos análisis, pero falta transparentar más, hacer más elementos técnicos que puedan determinar realmente cuál es la infraestructura necesaria. Y por eso señalaba el ingeniero Garín, y yo comparto mucho la idea de él, que primero tenemos que digitalizar los datos, tenemos que tener acceso a la data necesaria para que los modelos o renovaciones de infraestructuras que se vayan a hacer tengan una previsión adecuada para realmente los servicios que nosotros queremos atender. En la Comisión Portuaria nosotros no emitimos opinión porque no fuimos requeridos en esa oportunidad por la empresa que quiso hacer el mantenimiento, ya que estas entidades son autónomas. Como entes autónomos, ellos pueden determinar cuáles son las necesidades que tienen que sostener para que los puertos funcionen. Pero tocaste un tema relevante, que es la infraestructura. Pero yo sostendría que para cualquier cambio en nuestra infraestructura necesitamos datos, y los datos es transparentar y hacer público toda la información que realmente se maneja en el sistema portuario nacional. Pero totalmente de acuerdo contigo, esa es una de las urgencias que hay que atender, y la Comisión Portuaria está tratando de equiparse al máximo con el personal necesario para apoyar también a los puertos, que te recuerdo son autónomos, y entonces ahí también ellos tienen la responsabilidad de esa administración adecuada. Muchas gracias, presidente. Ingeniero Garín, ¿usted concuerda con esto, con lo que dice, pues para que el desarrollo se dé, vamos a decirlo así, tanto físico como digital en paralelo? A ver, no solamente concuerdo, sino que quiero aportar algo más. Es decir, la evolución portuaria hoy en día, las mejores prácticas portuarias mundiales, se está teniendo en cuenta dos tipos de inversión. La inversión en infraestructuras y la inversión en infoestructuras, o lo que se llama infraestructuras blandas. Estas, las infoestructuras o infraestructuras blandas, vienen de la transformación digital. ¿Y en qué consisten? Consisten en mejorar los sistemas de manera que sin tanta inversión en hormigón, en acero, en hierro y en calado, se consiga optimizar. Por tanto, hay un paso muy importante donde la digitalización puede sustituir a la obra.
Y eso ha pasado en el puerto de Valencia, eso ha pasado en Hamburgo, eso ha pasado en Rotterdam, eso ha pasado aquí en Latinoamérica también. Eso por una parte. Y por otra parte, la infraestructura es necesaria, el mantenimiento, el dragado, tenerlo adecuado, sin lugar a dudas. Al final, si no hay dragado y el buque no entra, no sirve de nada toda la digitalización. Pero ojo, si tenemos dragado, tenemos muelle, el buque entra, pero nuestros sistemas no están a la altura de esa cantidad de mercancía, tampoco vale de nada que lleguen los buques, porque la mercancía no se va a procesar en tiempo. Y ese buque, esa mercancía tiene un dueño, que es el que ha pagado por ese transporte, tiene un señor que es el remitente y alguien que la está esperando. Y si no llega a tiempo, llega de una manera eficaz, llega de una manera eficiente, la próxima vez buscarán otro canal para que llegue, porque la globalización es así y el mundo de la competitividad portuaria también. Por tanto, sí al mantenimiento de las infraestructuras, sí a ayudar a generar infraestructuras y, sobre todo, sí a tener unos sistemas que den respaldo a las inversiones que se hagan en infraestructuras portuarias. Muchas gracias, ingeniero. Doctora, ¿usted qué aporte daría, ya para concluir a esta entrevista, qué aporte daría para finalizar? Yo concuerdo 100% con lo que han dicho mis colegas. Definitivamente, sin inversión, tanto en infraestructura como en infraestructura, no va a funcionar. Lo hemos vivido en carne propia, teníamos todo preparado, pero se necesitó expandir metros cuadrados, por ejemplo, en el puerto de Callao, que es el más grande del Perú, y esto generó un mayor tráfico, pero al no haber hecho el dragado, otra vez nos detuvimos. Entonces, se tuvo que hacer un análisis y, como dijo el doctor Barrios, primero hay que hacer una especie de inventario, darse cuenta qué es lo que hay, qué es lo que falta y qué es lo que queda pendiente. Y priorizar entre los pendientes y decir, esto es antes que esto. Toda la información tecnológica que tenemos que recibir para poder modernizar nuestros puertos es como que te pongan una intravenosa con suero. Es como meterte toda la información y poderla de alguna manera administrar en todos los órganos de tu cuerpo. Esto es lo mismo. Si tienes un sistema eficiente desde la parte de vista digital, vas a tener un tema eficiente, pero tiene que haber una relación entre la inversión, el puerto, el operador del puerto y los usuarios, para que al final el que se beneficie es el consumidor final, porque todas las demoras, por los atrasos, por el no mantenimiento, quien paga la cuenta es el consumidor final. Y eso no es la idea. La idea de un transporte marítimo eficiente es que los costos se abaraten, que sea mucho más rápido, que sea mucho más dinámico y que entre más carga a tu país y salga más carga de tu país, generando mayor cantidad de divisas. Eso es lo que puedo aportarles desde mi humilde punto de vista. Muchísimas gracias, doctora. Completamente válido. Presidente Barrios, ¿algo que desea agregar? Pues bueno, que necesitamos la colaboración de todos. El sistema portuario nacional es el baluarte de Guatemala. Ya hacíamos el comentario en una oportunidad con el ingeniero Miguel que todos los países dicen, y lo comentaba él, que todos tienen una posición geográfica privilegiada. Nosotros sí la tenemos acceso a los 2 océanos, tenemos una gran costa, tenemos mucho para desarrollar, tenemos que hacer crecer una marina mercante, tenemos que capacitar al guatemalteco para que sea agente de mar. Hay muchas áreas que se pueden trabajar. Todavía yo hasta la fecha no comprendo por qué Guatemala estuvo tan apagada en un tema tan relevante para Guatemala, tan importante para todos. Tienen que venir definitivamente personas del extranjero a decirnos y a sacudirnos y decirnos, miren, porque ustedes no han reaccionado. Y entonces no sigamos esperando, reaccionemos nosotros y hagamos ese cambio tan necesario de forma técnica, científica y con los medios debidamente comprobados y, por supuesto, acompañados de los expertos que nos van a orientar. Muchísimas gracias a los tres por participar hoy en Canal Antigua en este importante tema, para también poner sobre la mesa y a disposición de nuestra audiencia la importancia y los retos del sistema portuario nacional, para que no nos quedemos atrás y pueda fluir la competitividad también en Guatemala. Saquemos el mejor beneficio de nuestros puertos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Joaquín. Feliz día a toda la audiencia. Excelente. Buenos días. Ha sido un gusto. Feliz día a todos. Muchas gracias. Lo veíamos entonces, Keila, la importancia de, pues ya
a corto plazo poder remozar nuestros puertos, el sistema portuario nacional. Sabemos que Santo Tomás de Castilla pues prácticamente está estancado en su productividad y bueno, el puerto Quetzal podría haberse afectado de esta manera también si no se realizan los trabajos de infraestructura y de mantenimiento que ya han sido solicitados hace años. Aparte de esto, como lo mencionaban los invitados, la infraestructura digital para el manejo eficiente de nuestro sistema portuario. Es importantísimo conservar las líneas de comunicación, en este caso marítimas, para tener un mejor control. Estamos hablando, por ejemplo, de los buques mercantes, ese tipo de... Bueno, aquí hablamos, se desglosa, ¿verdad? Porque el poder naval no es lo mismo que el poder marítimo, pero sí se va reflejando según los intereses. Lamentablemente en Guatemala, las pocas unidades que tiene el Estado sobre el poder del mar son muy pequeñas y recordemos que el 90% del comercio exterior se da por el mar. Entonces, ¿cuánto interés se le está poniendo a esta situación o cuánto está perdiendo Guatemala por no enfocar sus intereses en el mar? Recordemos que el que es dueño del mar casi que es dueño del mundo. Así es, desde la historia geopolítica así lo afirma Keila. Y bueno, sí, a Guatemala le falta pues el crecimiento de sus muelles comerciales. Esto podría atracar buques de turismo, otro ingreso por la vía marítima que, como lo decía el presidente Barrios, no se ha visto explotado. Pues esto a la hora de fomentar marinos mercantes también se fomenta la participación y el interés de la sociedad guatemalteca en, como lo decía el señor Barrios, interesarse en la vida de mar y buscar esas fuentes de empleo que el mar nos ofrece y que no estamos explotando. Así es importante tomar cartas en el asunto y que Guatemala tiene la oportunidad de que tiene que como 103,000 kilómetros cuadrados más o menos de capacidad de mar y que tenemos dos cosas, tenemos los dos océanos, hay dos puertos, bueno no, hay más de dos puertos, me refiero a que hay dos tipos de océanos que no todos los países tienen la oportunidad de tenerlos y que aquí realmente se desperdicia mucho espacio del poder del mar que tiene Guatemala y que tiene la capacidad para hacerlo. Es necesario crear esas líneas de comunicación marítimas, yo creo que eso es importantísimo y solamente se quedan en los tanques de pensamiento, pero no hay un interés por parte de tratar de expandir y que al final nos viene a beneficiar a todos, sobre todo en la economía. Así es, la economía y la exportación e importación de Guatemala se ve pues afectada, ya sea de manera positiva o negativa. Mientras tanto, los puertos ahora un tanto estancados buscan crecer. Vamos a la pausa, Keila. Regresamos con más información. Ya volvemos.